Euronews. Las noticias. Saludos desde Madrid y bienvenidos a Euronews Hoy. Este lunes abrimos el informativo con la guerra en Ucrania, donde han saltado todas las alertas nucleares después de que se produjeran ataques con drones contra un reactor de la planta de energía nuclear de Zaporilla, ocupada por Rusia. Kiev niega su implicación y subraya que Rusia es quien ha puesto en peligro la planta. En Gaza, Israel reagrupa sus tropas tras salir parcialmente de Han Yunis. Se preparará para sus siguientes planes en Rafah, donde continúa con los bombardeos. Ya hay más de 33.000 palestinos muertos, según las autoridades gazatíes. Les ofreceremos una entrevista al final de nuestro informativo en español con el portavoz del ejército israelí, Roni Kaplan. Mientras, la brecha diplomática entre Ecuador y México no deja de aumentar, después de que agentes ecuatorianos irrumpieran en la embajada mexicana en Quito para arrestar al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glass. Este lunes México acude a la Corte Internacional de Justicia para denunciar el asalto. Pero hay más noticias relacionadas con las elecciones que se han celebrado en Polonia o Eslovaquia, como verán en nuestros titulares. En Polonia, el partido ultraconservador Ley y Justicia gana las elecciones locales, superando ligeramente a la ahora gobernante coalición cívica de Donald Tusk. La doble cara del nuevo presidente de Eslovaquia confunde a la Unión Europea, asegura un analista político. Graves inundaciones en Kazajistán y en el sur de Rusia obligan a evacuar a decenas de miles de personas. El presidente Tokayev asegura que son las peores inundaciones en 80 años. Kiev niega cualquier implicación en un reciente ataque a la central nuclear ucraniana de Zaporilla, controlada por Rusia. La inteligencia ucraniana afirma que podría tratarse de un ataque simulado del lado ruso. El Organismo Internacional de Energía Atómica habla de un incidente grave, aunque dice que los daños no han comprometido la seguridad nuclear. Mientras tanto, el presidente Zelensky sigue pidiendo el desbloqueo de la ayuda de Estados Unidos. Debemos decirle al Congreso de Estados Unidos que si no ayuda a Ucrania, Ucrania perderá la guerra. Y tenemos que encontrar un formato público para esto. Si Ucrania pierde la guerra, otros estados serán atacados. Y eso es un hecho. Y verán en las próximas semanas cómo Rusia insistirá más y más y traerá a colación el tema de las armas nucleares. Pero la postura estadounidense dependerá en gran medida del resultado de las próximas presidenciales. El domingo, el Washington Post citó a personas familiarizadas con un posible plan de Trump para ejercer presión sobre Kiev para ceder parte del territorio a Rusia a fin de acabar con la guerra. No hay que alarmarse. El Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, señala que los ataques con drones contra la central de Zaporilla, que se registraron el domingo, causaron daños a las instalaciones, aunque por el momento la seguridad nuclear no está comprometida. Rafael Mariano Grossi, director del OIEA, ha confirmado 3 impactos directos en uno de los 6 reactores de la central, ha subrayado el peligro de atacar instalaciones nucleares y ha indicado que esta es una línea roja que no se debe traspasar. Nadie puede de manera concebible beneficiarse u obtener alguna ventaja militar o política de ataques contra instalaciones nucleares, declaraba Grossi. Entre tanto, siguen los cruces de acusaciones en torno al ataque. Rusia indica que las tropas ucranianas son responsables del bombardeo de una central que ahora está controlada por el Kremlin. Kiev rechaza esta afirmación y apunta hacia el gobierno de Putin, al que adjudica la autoría del ataque. Esta trinchera que los soldados ucranianos intentan recuperar no está en la línea del frente, está en Polonia. Y hoy, el enemigo no es ruso, sino francés. Este es solo uno de los ejercicios que los militares franceses llevan a cabo en el marco de la misión de asistencia militar de la Unión Europea en Ucrania, también conocida como EUMAM. Durante un mes y medio, los soldados ucranianos son puestos a prueba para que puedan volver a casa con mejores habilidades en tiro táctico, disparo de mortero, conducción y mantenimiento de vehículos, desminado y pilotaje de drones, entre otras. Tenemos un destacamento francés de entre 200 y 250 soldados cuya misión es entrenar batallones ucranianos de entre 400 y 700 hombres. Va desde el nivel individual más básico, con conocimientos como tiro y rescate de combate, hasta el nivel de compañía.
Me refiero en particular a las maniobras, el pensamiento táctico y la elaboración de órdenes. Hasta ahora, los franceses han entrenado a más de 10.000 soldados ucranianos en Polonia o en suelo francés, de un total de los 46.000 entrenados a través del EUMAM por los 24 Estados miembros de la Unión Europea participantes. Además, los instructores también aprenden de las tropas ucranianas. Lo primero que aprendemos de los ucranianos es cómo adaptarnos, porque el punto clave de nuestra misión aquí es, sobre todo, responder a las necesidades expresadas por los ucranianos. Basándonos en la experiencia de estos soldados ucranianos, estamos adaptando nuestros métodos de acción, ya sea la guerra de trincheras, la lucha contra drones o las técnicas de trampas que utilizan los soldados ucranianos. Euronews no pudo hablar con ninguno de los soldados ucranianos durante la jornada de entrenamiento que observamos el mes pasado, pero en un comunicado enviado por correo electrónico, el Ministerio de Defensa ucraniano declaró que es muy importante continuar el entrenamiento del personal militar ucraniano en el marco de esta misión. Esto permite a los defensores ucranianos dominar armas y equipos modernos para repeler eficazmente la agresión rusa. La jornada culminó en una aldea de entrenamiento en la que los ucranianos tenían la misión de asegurar una calle con trampas explosivas y soldados enemigos haciendo emboscadas. Se cometieron varios errores y algunos fueron marcados rápidamente como heridos. Esta vez obtuvieron un aprobado. Pero no hay tiempo para descansar. Pronto volverán al frente de verdad. La retirada de tropas israelíes de la ciudad de Han Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, no significa el fin de la ofensiva militar de Israel. Su ejército asegura que las fuerzas se están reagrupando mientras se preparan para avanzar hacia la vecina Rafah, que alberga a unos 1,4 millones de personas. Fuentes militares señalan que una fuerza significativa permanece en la franja, incluso en Han Yunis, donde el paisaje es desolador. Jamás dejó de funcionar como organización militar en toda la Franja de Gaza. Las tropas salen de Han Yunis y se preparan para sus misiones de seguimiento. Vimos ejemplos de tales misiones en la operación Shifa y también en la próxima misión en la zona de Rafah. Mientras tanto, el domingo se esperaba la reanudación en El Cairo de las negociaciones para lograr un alto el fuego a cambio de la liberación de los rehenes. Una delegación israelí encabezada por el jefe del Mossad se dirigía a la capital egipcia. La ONU y sus socios advierten sobre una hambruna inminente para más de 1 millón de personas en Gaza, mientras los trabajadores humanitarios instan a Israel a relajar las restricciones que pesan sobre la entrega de ayuda por tierra. En Ecuador, caos político y ruptura de las relaciones diplomáticas con México. El asalto a la Embajada de México en Quito y la captura del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass provoca un malestar en el país. Tras la orden del presidente Daniel Noboa de allanar la alegación diplomática mexicana, se ha levantado un bloque opositor. El expresidente Rafael Correa ha calificado el incidente de delito gravísimo. Se ha violado una alegación diplomática extranjera. Eso es como entrar a suelo extranjero. Eso es un casus belli. O sea, México nos puede declarar la guerra. México es la segunda economía de América Latina y las 12 más grandes economías del mundo. Puede bloquear el puerto de Guayaquil, por donde entra y sale el 80% del comercio internacional del Ecuador. Pero también ha destrozado la figura milenaria del asilo. México ha abandonado su legación en Quito, regresando a su personal diplomático, y denunciará a Ecuador en la Corte Internacional de Justicia por la violación de su embajada. En Polonia, el Partido Conservador Nacionalista Ley y Justicia gana las elecciones locales con un 33,7%, superando ligeramente a la ahora gobernante Coalición Cívica, que obtuvo un 31,9%. A pesar de obtener más votos, Ley y Justicia pierde, sin embargo, en términos de control político, pues ha perdido 3 asambleas regionales frente a la Coalición Cívica, que ahora controla 10 de las 16 regiones polacas. Buenas noticias para el primer ministro Donald Tusk y para su gobierno, pues estos comicios locales han sido la primera prueba electoral. La participación fue del 51,5%, menos que la última vez, pues en 2018 votó cerca del 55%. Entre los jóvenes la participación fue aún menor, alcanzando apenas el 38,6% de los votantes de entre 18 y 29 años.
Las elecciones locales de Polonia han supuesto la primera prueba en las urnas para el nuevo gobierno de coalición formado en diciembre del año pasado, que saldría reforzado. También han servido para tantear el ánimo de los electores de cara a los comicios europeos de junio. Siempre voto a los que aceptan que pertenecemos a Europa. Para mí, ambas cosas están relacionadas y son obvias. Me considero ciudadana de Polonia y también de la Unión Europea. Pero entre los votantes también hay euroescépticos que, aprovechando las elecciones locales, envían un mensaje no solo a Varsovia, sino también a Bruselas. Envié un mensaje, una especie de mensaje de advertencia. Un stop tan simple como, sí, estamos en la Unión Europea, pero tenemos que recordar que el Brexit sucedió. Según un sondeo de Ipsos para Euronews, los partidos de derecha ganan fuerza en Europa. Y Polonia podría servir de contrapeso a esa tendencia durante las elecciones al Parlamento Europeo. Lo más importante es comenzar la campaña para las elecciones de la Unión Europea lo antes posible. En primer lugar, con una campaña de información mostrando lo que realmente depende de Polonia en Europa y lo que realmente tenemos gracias a nuestra pertenencia a la Unión Europea. Creo que las mujeres y los hombres polacos se olvidan de cuestiones básicas relacionadas con la calidad de la democracia. Es gracias a la presión de las instituciones de la Unión Europea que no se ha aceptado la destrucción del Estado de Derecho polaco. Tras el récord de participación en las elecciones del 23 de octubre, parece que la motivación ha disminuido y será un reto movilizar a los polacos para que participen en las próximas elecciones de la Unión Europea. La doble cara del nuevo presidente de Eslovaquia confunde a la Unión Europea, asegura un analista político. La victoria de Peter Pellegrini refuerza el control del primer ministro populista Robert Fico, pero sus mensajes son contradictorios, según el politólogo Peter Just. El resultado de las elecciones significa que tanto el gobierno como el presidente serán del mismo espectro político. Peter Pellegrini dijo durante toda la campaña que si fuera elegido, habría una situación de calma y tranquilidad para el gobierno, que obviamente será así tras las elecciones y tras el hecho de que Peter Pellegrini es uno de los líderes de la coalición. Su partido es un actor clave de la coalición y ahora será el presidente de la coalición, sentado en el despacho presidencial y muy probablemente no perjudicará al gobierno ni pondrá ningún obstáculo a su agenda. El gobierno populista de Robert Fico tomó posesión el pasado octubre entre una fuerte retórica antieuropea y contra la inmigración. En las elecciones presidenciales del sábado, Pellegrini derrotó a un diplomático pro-occidental, Ivan Korczok, que prometió vínculos más fuertes con los socios de la UE. Pellegrini, por su parte, hizo campaña reivindicando la soberanía de Eslovaquia. Pero su perfil político como jefe de Estado aún está por definirse y de momento está mostrando una doble cara, según este analista. También durante su discurso de anoche dijo que sigue siendo un pro-europeo comprometido y pro-OTAN. Pero aún así dijo que tenemos que proteger los intereses eslovacos. Así que sigue jugando a dos bandas. Veremos cómo se comporta una vez que sea presidente. Pellegrini ganó la segunda vuelta de las elecciones con el 53% de los votos. Graves inundaciones en Kazajistán provocadas por un repentino deshielo masivo. 10 regiones kazajas del noroeste del país han declarado el estado de emergencia en varias zonas, lo que ha obligado a la evacuación de más de 72.000 personas. El presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev, calificó las inundaciones como las peores en 80 años. El ejército kazajo está desplegando equipos de rescate y puestos de socorro en toda la región. Y en la ciudad rusa de Orsk, fronteriza con Kazajistán, se ha declarado el estado de emergencia federal. La ciudad quedó totalmente inundada el viernes al romperse un embalse de agua y el domingo el Ministerio de Emergencias dijo que el agua seguía subiendo, poniendo en peligro a unas 11.000 personas. Mientras en la región de Oremburgo, en el sur de Rusia, a 90 kilómetros de Kazajistán, ya han desplazado a 4.000 personas desde varios miles de edificios urbanos y rurales que permanecen inundados.
Un nuevo informe afirma que los 93 glaciares de Austria están experimentando un claro deshielo y retroceso en los últimos 2 años. El glaciar Pasterze fue el que más retrocedió, con más de 203 metros de hielo perdido. Según los expertos, en 20 años muchos de los glaciares habrán desaparecido. En un par de décadas los glaciares austríacos habrán desaparecido. Puede que queden algunos restos en lugares sombríos, tal vez en el glaciar Glockner, en el lado noreste, algunas zonas del valle de Ötztal, pero de hecho dentro de 40 o 45 años toda Austria estará prácticamente libre de hielo. Ya no se pueden salvar los glaciares austríacos, porque los sistemas son demasiado lentos. Eso significa que la desaparición de los glaciares austríacos en las próximas décadas es imparable. Para que eso suceda ya ahora, las reservas de nieve en las elevaciones más altas de los glaciares tendrían que empezar a formarse para que los glaciares pudieran estabilizarse en los próximos años o incluso crecer. Estos sistemas necesitan décadas y el tiempo se ha acabado. Eso significa que ya no se puede hacer nada. Queda claro que el calentamiento global ha marcado un punto de no retorno para los glaciares en Austria. Esto mismo ya lo hemos vivido en Suiza o los Alpes franceses. De aquí a 40 o 45 años, Austria estará prácticamente sin hielo. Los bomberos lograron controlar un incendio forestal en la isla griega de Creta que el fin de semana obligó a decenas de personas a huir de sus hogares. El fuego, que se desató el sábado, se extendió por el bosque montañoso al este de la ciudad costera de Hierapetra, lo que obligó a las autoridades a ordenar la evacuación preventiva de los pueblos de la zona. Las autoridades griegas emitieron su segundo nivel de alerta más alto, ya que en los próximos días se esperan fuertes vientos que podrían avivar aún más las llamas. Ahora les dejamos con un fragmento de la entrevista que nuestros compañeros María Muñoz y Roberto Macedonio han hecho al portavoz del ejército israelí, Roni Kaplan, quien, entre otras cuestiones, ha lamentado reiteradamente la muerte de los voluntarios de la ONG del chef José Andrés. Hemos desmantelado a 18 de 24 batallones de Hamás. Las primeras semanas operamos en la infraestructura estratégica de Hamás. Luego hemos desmantelado una parte considerable de la dimensión militar del ejército terrorista de Hamás. Hamás es, al fin y al cabo, un ejército terrorista que tiene una cadena de comando y control, tiene industrias militares para la producción de armamentos, tiene canales de telecomunicaciones, tiene bases militares, tiene puestos de avanzadas. Esta estructura es lo que fuimos desmantelando a través de las operaciones militares en estos últimos 6 meses. Y básicamente tenemos que hacer todo lo que está dentro de nuestras posibilidades, sea diplomáticamente o sea por otros medios. Según algunos líderes mundiales como Macron, es poco factible acabar totalmente con Hamás. Pero usted está diciendo que prácticamente están acabando con todos los bastiones. ¿Es realista pensar que finalmente van a poder acabar con ellos? Hamás en este caso quiere establecer un califato sobre las ruinas y los escombros del Estado de Israel moderno, así como ese califato se uniría con otros califatos a lo largo y ancho del mundo para establecer un nuevo orden mundial de corte islamista radical. Esa idea como tal es una idea que es muy difícil de acabar, la verdad, ese sueño, digamos, de que la forma en que podemos mejorar el mundo, dice el Islam radical, es a través de las democracias, de la destrucción de este mundo libre, lo que llamamos nosotros, a través de muerte, a través de guerra santa, como llaman ellos. Es una idea que es difícil de acabar. Pero desmantelar la estructura militar del Hamás, como decía antes, los elementos que tiene su milicia, como decía en la pregunta anterior, sí se puede desmantelar. Señor Kaplan, en Europa, particularmente en España también, se habla mucho de ese incidente en el que murieron 7 voluntarios de la ONG World Central Kitchen. Queríamos saber qué ocurrió exactamente, por qué se produjo ese error. Sí, la realidad es que, como hemos dicho ya, quiero volver a expresar que fue un error nuestro, un error humano que no tuvimos ningún tipo de intención de cometer. Identifican que personas armadas ingresan a algunos vehículos de ese convoy, creen que ese convoy es un convoy creen que esas personas armadas
son terroristas de Hamas y básicamente atacan a esos autos del World Central Kitchen, a esos vehículos del World Central Kitchen, pensando que son terroristas del Hamas armados. He comentado antes que sigue habiendo todavía una cantidad importante de rehenes en manos de Hamas y que están lejos de alcanzar un acuerdo. ¿Está lejos la tregua aún o podemos tener una tregua, un alto el fuego en un breve periodo de tiempo? Puede haber un alto el fuego el día de hoy, como puede suceder dentro de un año. Y cuando digo un alto el fuego, me refiero a un alto el fuego humanitario, en el marco del cual se inundaría realmente Gaza, en el buen sentido de ayuda humanitaria por todos lados, como hoy está llegando ayuda humanitaria también por aire, por tierra, por mar. Un alto fuego incondicional en este momento por parte de Israel, sin liberar a los secuestrados, equivale a un terrorismo interminable. La actitud esta de Hamas es una estrategia que busca deliberadamente el sufrimiento de la población civil para despertar la misericordia de Occidente y así evitar que Israel desmantela Hamas. Aquí en España, Pedro Sánchez estos últimos días ha hablado de la opción de reconocer un Estado palestino, además del Estado de Israel. ¿Qué opinión les merece esto? ¿Es factible tener ambos estados? Israel es un país que ha hecho la paz y ha renunciado a territorios a lo largo de toda su historia con aquellos que estuvieron de acuerdo en hacer la paz con él. Pero lo que no se termina de entender es que Israel no se puede dar el lujo de perder ni una sola batalla contra el terror. Porque perder sería un genocidio para los israelíes a la escala del Holocausto. No hay cosa que más querramos en el mundo que tener paz. No queremos tener más amigos abajo de la tierra. No me refiero a los que están abajo de la tierra en los túneles en la franja de Gaza, sino a los que están abajo de la tierra en los cementerios israelíes. Cuando el señor Sánchez, ustedes, nosotros, vemos el mundo, decimos nuestra identidad. El otro tiene otra identidad. Es distinto a mí. Y yo lo respeto en su diferencia. Ese es un mundo a colores. Mientras que el mundo del Hamas es un mundo en blanco y negro. Somos nosotros los infieles que estamos cercanos y ustedes, que son los siguientes, Europa, los infieles que están un poquito más lejanos. Si el Estado palestino se deshiciese de Hamas, ¿sí que podría existir esa opción? La ideología yihadista que quiere terminar con Israel se ha apoderado de la calle palestina. Lo que estamos viendo con nuestros propios ojos es que Hamas sigue atacando de forma indiscriminada a la población civil israelí. Y mientras tanto, parte de Europa está absolutamente centrada en criticar a Israel por esta cuestión. Criticar básicamente a aquella parte que realmente se preocupa por la población civil de ambos lados. ¿Cuándo acabará esta guerra? En el momento en que se derrote al grupo terrorista, o por lo menos se lo debilite hasta tal punto que no tenga más motivaciones para seguir luchando. Hasta aquí el informativo de este lunes. Gracias por seguirnos y por darle a me gusta a nuestras publicaciones. Ya saben que pueden seguir informándose a través de nuestras redes sociales, nuestro canal y nuestra página web. Les dejamos con el No Comen del Día, en el que verán una exposición inmersiva en Milán sobre arte japonés. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.